fue de gran ánimo para Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. En el versículo 5 de Mateo 17 nos dice que no solamente mandó Dios el Padre a Moisés y a Elías, sino que nos dice también que se oyó una voz del cielo que ante los discípulos ratificó que Jesús era el Hijo de Dios. Dice en Mateo el capítulo 17 y el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios muestra su satisfacción con Jesús, primero porque lo transfiguró, segundo porque mandó a Moisés y Elías para animarlo, y en tercer lugar dejó oír su misma voz diciendo: este es mi Hijo amado, estoy contento con él, óiganlo y síganlo a él. Y Dios también desempeñó esto en el monte de la transfiguración para animar a los discípulos. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes van a Mateo el capítulo 26, van a notar que cuando Jesús fue al huerto del Getsemaní, él dejó a sus discípulos en cierto sitio, pero a 3 de sus discípulos los llevó con él un poco más adelante en el huerto del Getsemaní. Es decir, a todos los dejó atrás menos 3. Los 3 que él llevó consigo, que estaban muy cerca y podían oír todo lo que Jesús decía cuando hablaba con su Padre, fueron Pedro, Santiago y Juan. Es decir, que ellos iban a presenciar la peor agonía de Jesús. Iban a presenciar a Jesús clamando a su Padre 3 veces: Padre, si esta copa de tu ira puede pasar de mí, que sea así. No obstante, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Vieron a Jesús sudando gotas de sangre. Vieron a Jesús con el rostro en el polvo, agonizando delante de su Padre, porque los pecados del mundo estaban siendo colocados sobre él. Y esos 3 discípulos, viendo a Jesús en su terrible agonía, necesitaban el recuerdo de lo que pasó en el monte de la transfiguración. No podían entender esta clase de Mesías, pero podían recordar: este hombre tiene que ser de Dios, a pesar de que no entendemos lo que está pasando. Porque en primer lugar fue transfigurado. En segundo lugar, Dios mandó a Moisés y a Elías para hablar con él. Y en tercer lugar, nos dice la Biblia, o nos dice Dios, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento, a él oíd. Los mismos 3 discípulos que Jesús llevó al monte de la transfiguración fueron los 3 discípulos que vieron su peor agonía y necesitaban que su fe fuese fortalecida. Es decir, que los discípulos Pedro, Santiago y Juan fueron los algunos que vieron a Jesús venir en su glorioso reino en el monte de la transfiguración. Es decir, Dios el Padre les dio un anticipo, glorificando a Jesús, transfigurando a Jesús, les dio un anticipo de lo que iba a ser el reino cuando Cristo viniera. Y fíjense qué interesante, en el monte de la transfiguración tenemos un mini reino. Porque está Jesús el rey, está Moisés que representa a los que mueren, resucitan y son trasladados, y está Elías que representa a aquellos que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Toda la raza humana está representada en el monte de la transfiguración. Vayan conmigo al cumplimiento de lo que pasó en el monte de la transfiguración. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Un pasaje que es muy conocido, particularmente por los adventistas. Si han ido a un funeral protestante, van a encontrar que casi siempre se lee este pasaje alentador. Dice en Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos grupos? Dos: los vivos y los que murieron. Versículo 16, escuchen bien. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? No los oí. ¿Con voz de qué? Con voz de arcángel. ¿Cuál arcángel? Tiene que ser Miguel, porque en la Biblia no hay más arcángeles. Solo se menciona en la Biblia un arcángel, que es el arcángel Miguel. Y aquí dice que el Señor es el que trae la voz del arcángel. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son los representados por Moisés, quien murió, resucitó y ascendió. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el monte de la transfiguración había un mini reino. Estaba el Redentor, que por su muerte iba a ser posible la salvación de la raza humana, tu salvación y mi salvación. Estaba Moisés representando a aquellos que mueren y resucitan. Estaba Elías representando a aquellos que están vivos cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo que resucitan se unirán con los que están vivos cuando Cristo venga. Y Cristo ahora estará transfigurado y glorificado, como se vio en Apocalipsis el capítulo 1. Y dice que siempre estaremos con el Señor. Ahora el apóstol Pedro, cuando estaba casi a punto de ser sacrificado, ¿saben cómo murió el apóstol Pedro? Lo iban a crucificar con la cabeza para arriba. Pero él no se sentía digno de morir como murió su maestro Jesús. Y por lo tanto le dijo a sus verdugos romanos, les dijo, por favor, le dieron una última petición: por favor, no me crucifiquen con la cabeza para arriba, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así murió Pedro, crucificado con la cabeza para abajo. El apóstol Pedro, cuando estaba ya a punto de ser sacrificado, recordó esta experiencia que se realizó en el monte de la transfiguración muchas décadas antes. Y él relata esto en su segunda epístola, la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1, y empezando en el versículo 16. San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16 de su segunda epístola. Dice aquí el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, esto de la segunda venida de Jesús no es un invento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, esto no es una fábula, no es un invento de que Jesús viene. Dice, ya lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos su majestad, dice aquí. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado,